denunciar con firmeza y amor al... Un placer poder compartir con ustedes este espacio y con toda la audiencia de este programa Es Solo el Amor Crea. Así que una alegría inmensa y el tema es apasionante, hermana. Así que los que nos están escuchando, por amor a Dios, no cambien de dial porque se van a arrepentir. Es hermosísimo poder contemplar este misterio que la hermana nos hizo un pantallazo del mismo, ¿sí? Bueno, padre, también para nosotros es una alegría poder tenerlo otra vez y esta vez hablando, como usted dice, de este tema apasionante, y por ser tema apasionante, por eso lo buscamos a usted, que se apasiona por todas las cosas de Dios. Padre, la primera pregunta para iluminar esta entrevista: ¿es siempre la enfermedad una prueba, una purificación? Porque a veces pareciera que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces uno asocia el dolor con una purificación y una prueba. Bien, quizás para aclarar un poco los conceptos, dentro del plan teleológico de Dios, dentro del plan original de Dios, el hombre no debía experimentar ni la muerte, ni la enfermedad, ¿sí? Ni la corrupción, todo ello, ya sea la muerte, la enfermedad, nuestra corrupción, ese hombre que se va envejeciendo continuamente, ¿no? Es fruto del pecado. Así lo dice en la misma palabra de Dios, en el libro de la sabiduría. Yo les recuerdo en el capítulo 2, versículo 20, los que les gusta buscar la Biblia, nos dice: Dios creó al hombre para la inmortalidad. Eso lo dice la misma palabra de Dios. Dios creó al hombre para la inmortalidad. Mas, por envidia del demonio, dice la misma palabra de Dios, la muerte entró al mundo y la experimentan aquellos que pertenecen al mundo, ¿no? O sea, la muerte, la enfermedad, la vejez, todo ello es fruto de algo que Cristo con su muerte en la cruz viene a redimir y a rescatarnos. Primero de la tiranía del diablo, por eso nosotros también los cristianos vienen a rescatarnos del pecado y con su sangre viene a pagar el precio de nuestro rescate cuando el hombre voluntariamente le dio la espalda a su creador. Entonces, a una acción, y bueno, va a haber justamente una consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia. Y como consecuencia de haberle dado la espalda al Creador, ¿sí?, entra el pecado al mundo, entra la muerte, entra el desorden. El hombre que tenía que ver a Dios como a su padre lo termina viendo como a un juez, como a un policía delante de quien me tengo que portar bien, si no Dios agarra el bastón y me empieza a pegar, ¿no? El hombre empieza a tener una imagen deformada de sí mismo, empieza a no aceptarse a sí mismo, empieza a ver al prójimo, al otro que tiene que ser mi prójimo, lo empieza a ver como un adversario, como un rival, ¿sí? Bueno, y todo ello es justamente fruto o consecuencia de una acción. Recordemos siempre esto, toda acción tiene una consecuencia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Me alimento sano, trato de estar en movimiento, no tener una vida sedentaria, eso evidentemente va a ayudar a mi salud. Si yo ingiero continuamente comidas ricas en grasa, por ejemplo, hay un ejemplo, y es muy probable que termine excedido de peso. Si yo me tomo 5 litros de vino, una acción, ¿qué va a pasar? Es muy probable que termine ebrio. Si yo me tiro de 4 metros de altura, y me puedo terminar quebrando o me puedo terminar lastimando, es muy probable. A cada acción que yo tengo, buena o mala, siempre va a tener una consecuencia. Y volviendo a este concepto de esta primera pregunta, porque la hermana, échenle la culpa a la hermana Omari, porque ella dice: padre, usted hable. Yo dije: no, porque si vos me das para hablar, no vas a hablar en todo el programa, así que tenés que decirme... Tendré que levantar la mano. No, poneme un freno, no decir padre, pero le hago otra pregunta, o se me está yendo por las ramas. No, quiero ir a esa pregunta. La enfermedad, vuelvo a decir, no está dentro del plan de Dios, ¿sí? La muerte, por eso vemos los milagros que Jesús hace,
en su ministerio de evangelización, en ese proyecto evangelizador justamente que tiene 3 patas: el anuncio de la buena noticia, sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos por el mal. Que esa sigue siendo la misión de la iglesia, ¿eh? La iglesia tiene esa misión, no tiene ninguna otra misión más que anunciar la buena noticia. Y cuando digo anunciar, digo también denunciar, por amor a Dios. Porque si miramos hacia otro lado, terminamos siendo cómplices del mal que existe en el mundo. El anuncio es denuncia. Lo digo así claramente, hermanita, porque a veces yo digo, hay gente que ve y piensa que Jesús camina entre flores y todo es paz y amor, tipo Teletubbies. No sé si la gente conoce los Teletubbies, que es un dibujito animado para niños, que todo abrazo, todo amor, los ositos cariñosos, capaz era de nuestra época. No, Jesús dice la verdad, por eso termina la cruz. Señores, dejen de ver un Jesucito romántico o dejen de ver telenovelas ahí. Jesús termina en la cruz porque quieren que su voz se acalle. ¿Por qué quieren acallar la voz de Cristo? Porque él anuncia la buena noticia, pero pone en evidencia la corrupción y el mal de aquellos que eran líderes religiosos, espirituales, pero también políticos, ¿no? No vamos a entrar ahora en ese tema, si querés, en otro momento. Sí, pero es el anuncio de la buena noticia, sanar a los enfermos. ¿Por qué Cristo sanaba? ¿Porque él era un curandero? ¿Porque él era un chamán? No, señores. Cristo viene a mostrar que con su venida el reino de Dios se ha instaurado en esta tierra. Y signo de la presencia del reino de Dios es justamente un Dios que empieza a restaurarnos de adentro hacia afuera. No solamente la salud física, y lo ponemos en mayúscula, que es importante conservar la salud física, sino que Dios hace un proceso de adentro hacia afuera. Una sanación interior, por supuesto exterior, pero es integral, esa salud que Cristo viene a dar. Por eso algunos teólogos, cuando hablan en los evangelios, que las curaciones eran signos, y esos signos, ¿qué significa? Tenía un mensaje aún mucho más grande que el acontecimiento, vamos a decir, que se estaba observando con los ojos. Cuando Jesús sana a Bartimeo, al ciego de nacimiento, que recuerda que Él es la luz del mundo. Cuando resucita a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín, ¿qué quiere mostrar? Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Él expulsa a los demonios, que es parte del ministerio de la iglesia, señores, esto no ha quedado parte del pasado, sino que es parte del ministerio de la iglesia. Cristo ha venido triunfante a vencer al mal y a todas las obras de Satanás. Dicho esto, mi hermanita querida, dicho esto, la enfermedad no es querida por Dios, pero es permitida por Dios. No es querida por Dios, pero es permitida por Dios. Porque Dios de algo malo puede sacar algo bueno. Es que Dios me mandó la enfermedad. No, señores, Dios no envía enfermedades a nadie. La enfermedad es signo justamente muchas veces de ese pecado que ronda en el mundo. No es que te manda una enfermedad porque sos más o menos pecador, ¿no? Es signo de la realidad del pecado que existe en el mundo. Padre, usted dice, ciertamente Dios no quiere la enfermedad, la permite, pero a veces uno puede decir, bueno, pero si yo soy una persona que, digamos, no hago mal, o tengo familiares que son muy buenos, ¿cómo Dios va a permitir eso? ¿En vistas a qué? A un bien mayor. ¿Y ese bien mayor cuál va a ser siempre, hermana querida? Va a ser, por favor, mi gente linda, porque estamos viviendo en el mundo una pandemia. Yo no digo que no existe el virus, yo no estoy diciendo que no existe hoy cuando se habla del COVID, lo podemos hablar en un instante más si quieren. Pero si esto no nos saca mejores, no hemos aprendido para nada la lección. Porque esto, lo podemos discutir, no tiene origen en Dios, sino en los hombres que se creen, cual, eso es así, se eso creen está Dios. Comprobado. Los hombres que se creen
y que juegan a ser dioses. Padre, usted es exagerado. No, señora, usted es ciega o ciego y no quiere ver que es distinto. No estoy hablando de exageración. Fíjense en lo que están queriendo imponer un orden mundial aquí en la Argentina, tristemente, que hemos visto frente a la omisión de tantos católicos y miembros de la Iglesia y del pueblo argentino, como esta ley nefasta del aborto, por ejemplo, se impuso a un frente ¿a quién? Al deseo de las mayorías, porque el pueblo argentino es un pueblo que busca justamente la vida, pero sin embargo hay una agenda que se intenta imponer y hay gente que esto no lo quiere ver y piensa que uno es un exagerado, un paranoico, bueno, que piensen lo que quieren, digo, en realidad no me interesa, pero sí lo que me interesa es que nosotros juntos meditemos esto. No es que Dios te manda una enfermedad, Dios permite, y en esa permisión que uno vive frente a la prueba, frente al dolor. La iglesia, por supuesto, y hay oraciones muy hermosas. Nosotros aquí tenemos oraciones de sanación, las misas de sanación, donde vienen tantos enfermos y uno ve la gloria de Dios y uno a veces se llena de alegría cuando ve cómo Dios obra con misericordia, con poder, sanando a los enfermos. Pero a veces me toca ver como sacerdote, y lo digo con mucha tristeza, recupero la salud y después me olvido de Dios, como si Dios fuera una aspirina. La tomo solamente cuando me duele la cabeza, ¿no? Cuando voy a buscar los milagritos de Dios y no al Dios de los milagros, ¿no? Y yo creo, Padre, que justamente por eso, esa puede ser una de las razones por las cuales Dios permite la enfermedad en nuestra vida, porque es la única manera de que nos acerquemos a Él, si no es que no vamos hacia Él. Y justamente usa ese dolor para purificar esa lejanía voluntaria muchas veces que tenemos en relación con Él. ¿Qué es la purificación? Mira, está tan hermoso dijiste la palabra, me encantó esa palabra, purificación. La purificación yo siempre lo equiparo en estos días. Ustedes vean los que tienen arbolitos en la casa, dicen que los meses para podar los árboles son los meses sin R. Aquí en la Argentina, sí. Mayo, junio, julio, agosto. Septiembre ya no, porque tiene R. Marzo tampoco porque tiene R. Abril tampoco porque tiene R. ¿Qué hace la poda cuando uno poda el árbol? Lo que está haciendo es ayudarle a ese árbol a que cuando llegue la primavera, porque ahora estamos en otoño, en invierno, bueno, una época cruda también para los fríos, donde los fríos pueden destruir también las plantas y también la vida. Cuántas personas tristemente que vemos aquí en Capital que por hipotermia o cuando hay muy bajas temperaturas terminan muriendo, ¿no? Y muchas plantas también que se terminan quemando cuando hay una helada, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué hace la poda? Aunque es dolorosa, porque mirá lo que dicen, hermanas, que aquellos que estudian todo el tema de la biología, la vida animal, la vida en las plantas, dicen que las plantas también padecen la poda. Sufren la poda, quizás no como nosotros, pero la padecen esa poda, pero es en vista a que ese árbol pueda seguir creciendo fuerte y hacia arriba, y no que se vaya en ramas, decimos nosotros acá. Entonces, la poda yo la comparo con esa palabrita que vos dijiste recién, con la purificación. Dios permite la enfermedad para fortalecernos, para purificarnos, para sacar de nosotros lo mejor. Y claro que es doloroso, nadie dice que no es doloroso. No es dolorosa la poda, es dolorosa la enfermedad, es dolorosa la prueba, es dolorosa la muerte. ¿Dios quiere la muerte de sus amigos? No. ¿Dios quiere el sufrimiento de sus hijos? No. El Padre Eterno quería, ¿se gozaba en el sufrimiento de su Hijo en la cruz? No. Dice, yo digo esto y espero, a veces estoy un poquito sensibilongo, ¿no? Yo digo, en el momento de la cruz, en la hora nona, aquel viernes, 3 de la tarde, cuando Cristo estaba entregando su vida por nosotros, dice que los ángeles miraban con tristeza y horrorizados cómo los hombres matábamos a su Creador. Y en esa película tan famosa, la de Mel Gibson, ¿no?, que aparece como esa lágrima que algunos interpretan que es como el sufrimiento de Dios Padre al ver pasar a su hijo en esa desolación, ¿no?, que es una manera muy gráfica también de ponerlo. Padre, usted decía enfermedad que Dios permite para sacar de nosotros lo mejor.
justamente uno se pone a pensar en esos momentos de poda, de invierno, de la vida que todos hemos pasado de alguna u otra manera, como casi siempre, si lo hemos sabido llevar de mano de Dios, han sacado lo mejor de nosotros. Hay muchas decisiones que no hubiéramos tomado si no hubiéramos pasado por el crisol del sufrimiento. Eso sabés que me lo decía hace un tiempito un amigo mío, Fabián Laux, que tuvo una sanación muy linda en la misa, una experiencia de Dios muy linda que cambió, transformó su vida y la de toda su familia, ¿no? Y él en un momento dice, bueno, si yo tuve que haber pasado todo este dolor para haberlo conocido a Dios, lo hubiera volvido a pasar, ¿no? Y esto es así, hermana. Yo siempre cuento que hace unos años atrás, unos cuantos, 18 años atrás, yo tuve una enfermedad muy grave, tuve síndrome de Guillain-Barré, y yo hoy tendría que estar cuadripléjico en una silla de ruedas o muerto. Es como la enfermedad de Lela, que le han descubierto ahora al senador Bullrich, que le está afectando todo el tema de su habla. Bueno, es una enfermedad neurológica, muscular también. Yo prácticamente no podía caminar. Y sin embargo, Dios, al permitir esa enfermedad, me mostró no solamente primero su gran poder, porque lo pude ver en vivo y en directo, la acción de Dios, el amor de la gente, sino que cambió mi manera de pensar y una gratitud inmensa hacia Dios, porque en ese momento yo le prometí a la Virgen, le hablé con ella como madre y le decía, madre, bueno, si tengo que irme ahora me voy, aunque a mí me daba mucho temor o mucha tristeza a mis padres, ¿no? Claro. Me daba tristeza por ellos, no por mí, porque yo no les tengo miedo a la muerte, digo, anhelo el cielo, quiero el cielo, ¿no? Y si Dios me llamara hoy, digo, pero claro que partiría si esa es su voluntad. Pero me daba esa pena. Yo le dije, bueno, si tu hijo me quiere llamar, yo ya tengo las valijas preparadas. En realidad no tenía nada preparado porque no tenía valijas ahí. Pero una manera de expresar el deseo y que está dispuesto. El sentido que para el viaje, yo decía, ya sí, estoy para el viaje, porque siempre, hermana, y de corazón te lo digo, y a la gente que me está escuchando, siempre sentí que Dios me dio mucho más de lo que yo pude haber pedido, no porque tuviera cosas materiales, sino porque Dios me ha dado demasiado a lo largo de estos años, que si volviera a nacer elegiría nuevamente ser sacerdote, ¿no? Nada más que le diría a mi mamá, de chiquito, mamá, en vez comprarme como es camisitas y todo eso, tráeme con una sotanita ya. Cuando naje una sotanita, y no querría ser nuevamente sacerdote. Pero bueno, y le dije, y si no, madre, lo que le dije, si pedile a tu hijo Jesús, si él me cura, si él me quiere curar hasta el último día de mi vida, yo voy a anunciar su bondad, su grandeza, sin cansarme, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí siempre digo que la Virgen, como buena madre, habrá intercedido también ante su hijo Jesús. Bueno, y acá estamos hablando, ¿no? Pero para mí eso es solamente esto, te quiero decir, ¿no? Ese misterio de la enfermedad, de ese dolor, de verme imposibilitado, de no poder caminar, de un diagnóstico que me habían dado que era terrible. A ver, estar en una silla de ruedas, cuadripléjico, terrible, que si esa hubiera sido la voluntad de Dios, la hubiera abrazado también. Pero sin embargo, Dios en su gran bondad, como por eso el libro mío, no estaba yo sin fuerzas y el Señor me sacó, ¿no? Es que el Señor es fiel en esto. Y en medio de la enfermedad nosotros tenemos dos caminos. O caemos en la queja, que es amarga y estéril, la lamentación, ¿no? Más que la lamentación, que es una forma de oración, lo podemos hablar en otro momento, que están en los Salmos, la queja. Hay gente que se queja contra la vida. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Si yo me quejo, es amarga y estéril. O me puedo quejar y sumergirme en la desesperación y en la tristeza, o me aferro a Dios. Y Dios es el que da sentido verdadero al dolor y al sufrimiento, una nueva manera de ver la vida. Que es eso lo que yo empecé a vivir a partir de esa sanación que culminó en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, cuando me invitaron a esa peregrinación que para mí era casi un sueño, y sin embargo por la intercesión de la Virgen, de la Gospa, yo estoy completamente sano. Qué bueno, Padre. Bueno, usted ya nos acaba de contestar cuál debe ser nuestra actitud justamente ante la enfermedad propia, pero Padre, me atrevo a decir que a veces uno preferiría sufrir uno a ver sufrir a los de uno. Es decir, ¿cómo manejar ese dolor cuando es alguien a quien uno quiere?
Porque no es lo mismo, a veces uno dice, no, yo sufro lo que sea, a mí que me pase lo que sea, pero no toques a mi mamá, no toques a mi papá, no toques a mis hijos, no toques a mi esposo, a mí yo lo que sea, pero a los otros no. Eso es propio del amor, ¿no? De aquel que ama, y es un sentimiento, yo siempre digo, mirando a la Virgen frente al lado de la cruz, ella hubiera también querido estar en el lugar de su hijo. Evidentemente la generosidad, ahí en el dolor, mi querida hermana, mis queridos oyentes, es cuando sale lo mejor de nosotros, ¿no? Y ahí uno descubre la generosidad y el amor que muchas veces está oculto en nuestra vida. Y es normal cuando uno ama que preferiría estar ocupando el lugar del otro. Pero evidentemente nosotros no podemos verlo todo desde una óptica más que meramente humana, no sobrenatural, porque si Dios lo permite es para bien de aquel que está padeciendo, pero también de aquellos que estamos alrededor. Recordarnos nuestra finitud, recordarnos esto, ¿no? Y yo digo, a veces me pongo a pensar, no sé, los que nos están escuchando, yo estoy convencido que es una audiencia re joven, lo que nos están escuchando. Pero yo a veces me pongo a pensar porque aquí tenemos enfermería en la comunidad donde yo estoy, donde atendemos a nuestros sacerdotes ancianos, mayores o enfermos, ¿no? Y a veces uno dice, ¿y si me llega a tocar a mí cuando yo sea viejo? ¿No? Es el punto del límite, y el poder aceptar con paz, y eso solamente lo da la fe. Y por eso la gracia de los sacramentos, que es muy importante, la vida interior y espiritual, porque el ser humano no es un animalito, que también es una criatura amada por Dios, pero el ser humano es una criatura amadísima por Dios, que puede llegar a ser hijo de Dios a través de la gracia inmensa también del santo bautismo, ¿no? Entonces el ser humano, a diferencia de las demás criaturas, tiene un espíritu, y ese es el espíritu, a diferencia del alma, que muchas veces hay gente que confunde alma y espíritu, ¿no? Alma es el principio vital, alma, ánima, viene de anima, lo que da vida. Está el alma animal. Los animales tienen alma, claro. Los vegetales, las plantas tienen alma, claro. Si no tuvieran ánima serían inanimados. ¿Una piedra tiene alma? No, la piedra ya no, porque es un ser inanimado. Pero todos los seres vivientes tienen un alma animal o vegetal, ¿no? Los seres humanos tenemos un alma humana, pero también tenemos espíritu. Y el espíritu será esa capacidad que tiene todo ser humano de conectarse, podemos decir así, o de relacionarse con su creador. Y es un principio de vida también eso, ¿no? Por eso cuando el ser humano entra en ese misterio de amor con Dios, de diálogo a través de la fe, porque ayer una persona me decía, ¿me pasa el número de teléfono del WhatsApp de Dios y usted lo ve a Dios? Me decían eso, disculpen, ¿no? Yo no voy a decirle las palabritas que le dije porque estamos en radio, no le dije, y no quiero escandalizar a nadie a esta altura, pero le dije, querido, si no sos capaz de ver la realidad que estamos viviendo en el mundo, menos vas a poder ver a Dios, como diciendo, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No me pidas prueba de Dios si lo evidente no lo ves. Y si estás ciego en eso, menos lo vas a ver a Dios, porque a Dios se ve con otros ojos también, ¿no? Pero bueno, está bien, padre. En definitiva, es natural que nos pase eso, ¿no? Porque uno quiere preservar, uno quiere cuidar, y ahí brota esto que también es una virtud en el ser humano, la generosidad de aquellos a quienes amo, ¿no? Lucho porque tengan un mejor estilo de vida, o sus últimos años lo pasen de la mejor manera. De ahí la Iglesia, el esfuerzo que hace a través de las distintas instituciones, pero también de los sacramentos, de los hospitales, de los hospicios, de los hogares de ancianos, pero que también hace el mundo, porque eso es parte de, o debería ser parte, aunque hoy la medicina se ha transformado tristemente en un vulgar comercio, en una cueva de la... así lo digo clarito, en muchos lugares se ha transformado en una cueva de ladrones. Y mira que conozco muy buenos médicos muy buenos, pero también uno se da cuenta que el mundo de la medicina se ha transformado en una cueva de ladrones, con todo esto que también estamos viviendo. Y mucho más querida, ahora, en estas circunstancias.
Padre, usted hablaba de la iglesia presente, ¿no? A través de hospicios, a través de tantas obras de caridad que son reales, que están y que muchos hemos incluso participado de esa caridad en algún momento de nuestra vida y gracias a ella estamos donde estamos. Pero la iglesia como madre, como decíamos en la introducción, no solamente se ocupa de lo meramente material, como puede ser una asistencia caritativa, sino lo más importante, lo del alma. ¿Por qué o para qué se instituye la unción de los enfermos? ¿Y por qué, aunque es algo obvio, ¿no? Y muchas veces uno lo escucha, pero como estamos a veces tan mal de catecismo, siempre es bueno repasar un poquito por qué decimos que es un sacramento? Bien. Primero porque Cristo mismo, en su ministerio público, recordemos lo que dijimos, Cristo anunciaba la buena noticia, sanaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos por el mal. Entonces, la iglesia tiene la misión de seguir las huellas de Cristo, de imitarlo a Cristo en ese ministerio. Y dentro de ese ministerio hablamos de este ministerio de sanación. Por eso la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso, como dice el Evangelio de San Lucas, que Dios ha visitado a su pueblo y que el reino de Dios está muy cerca. Que Jesús no tiene solamente poder para curar, sino para también perdonar los pecados. Él vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Él es el médico de los enfermos que necesitan. Pero Jesús también da esta orden ¿a quién? A los discípulos, a los apóstoles. Vayan y anuncien la buena noticia a los enfermos, ¿no? Vayan en mi nombre, impondrán estas señales, acompañarán a los que crean en mi nombre, beberán un veneno mortal y no les hará daño, sanarán impondrán las manos a los enfermos y sanarán, en mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre. Porque la misión de la iglesia es hacerlo presente a Cristo a través de la historia. Y Cristo obra radicalmente, trayendo la salud del alma y del cuerpo a través de ¿qué? De la fuerza de los sacramentos. Es Cristo mismo, señores. Si uno tiene un enfermo en su casa, en su hogar, en el hospital que está agonizando, vos no le dirías, movido por la compasión y confiando en el poder de Jesús: Jesús, vení vos a ver a este familiar que está enfermo, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿No se lo dirías? Padre, si Él te da esa posibilidad, sí. Justamente de eso, hay personas que no quieren llamar al sacerdote cuando sus parientes están en estado crítico. Uno a veces escucha muchos comentarios: es que si lo ungen se lo lleva a Dios, por ejemplo. Es que él va a salir adelante, no lo necesita. Es que si ve al sacerdote va a pensar que se va a morir y se va a asustar. ¿Qué le diría usted a esto? Claro que se va a morir, señores. Nos vamos a morir todos, no sean ingenuos. Nadie se adelanta a la hora de Dios, nadie se adelanta. No se nos cae un pelo de nuestra cabeza sin el consentimiento de nuestro Padre que está en el cielo, nos dice Jesús. Por eso lo primero que tenemos que sanar es el miedo a la muerte. Y como tú no sabes cuándo va a partir, porque eso solamente lo sabe Dios, como un gesto de misericordia, aquellos que piensan de esa manera, que evidentemente, mi hermanita querida, están equivocadísimos de acá a la China, llevarles a Jesús. Porque muchos de esos enfermos necesitan ese consuelo. Y ¿sabes qué, hermanita querida, y todos los que nos están escuchando? Uno sabe cuándo ya está llegando su hora. Y a veces nos decimos: no, todo va a estar bien, Y sí, todo va a estar bien. Al final todo terminará bien. Yo no lo dudo. Y la muerte no va a ser un mal final, al contrario, va a ser un buen comienzo si esa alma se preparó. Por eso Jesús dice: estad atentos y preparados, porque nadie sabe la hora. Entonces, qué importante es no privarles de la salud espiritual de aquellos a quienes amas. Si tú le estás privando, eres una persona egoísta, porque tú no sabes, eso está en la voluntad de Dios. No se va a asustar, y si se asusta, no importa, pero su espíritu, después de la visita del sacerdote, te puedo asegurar
que va a tener una gran paz, que te lo va a agradecer por toda la eternidad. Si la persona en ese tiempo era el tiempo dispuesto por Dios, termina partiendo. Toda la eternidad te va a agradecer ese gesto de ternura y de misericordia, de no haberle privado la visita de Jesús. Jesús también lloró por la muerte de su amigo Lázaro. La Virgen también lloró cuando le depositaron en sus manos, qué lindo, la imagen de la piedad, donde la Virgen María tiene el cuerpo yacente de su Hijo Jesús. ¡Claro! Pero no le prives de ese consuelo, porque la unción de los enfermos, aparte de sacramento de curación, así lo tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, es sacramento de la cercanía que el ser humano necesita en esa hora crucial de la enfermedad, donde el espíritu se siente fortalecido, aunque el cuerpo naturalmente se encuentre debilitado, ¿no? Padre, ¿qué más efectos produce? Porque pienso humildemente que a lo mejor el miedo también viene al desconocer cuál realmente es el efecto que produce este sacramento en la persona. A veces pensamos que es solamente preludio de una muerte inminente y seguro que tiene algo bueno adicional a prepararnos a la vida eterna. Mira, antiguamente se le llamaba extrema unción. ¿Sí? Tal vez de ahí viene la fama de que ya es el final, eso ¿no? fue hasta el comienzo, el comienzo del Concilio Vaticano II. Se le llamaba extrema unción porque era un sacramento que se le daba exclusivamente a las personas que estaban agonizando. Pero todos los sacramentos son sacramentos de vida, no son sacramentos de muerte. Así se comprende desde la praxis pastoral, y me encanta, ¿no? De alivio y de auxilio y de remedio también frente a la realidad de la enfermedad que el ser humano vive. Hoy se llama sacramento de la unción de los enfermos, que no necesariamente se le da a las personas que están transitando su última agonía. Claro que son los que más quizás lo están necesitando y no podemos privarles de eso, no podemos esperar a último momento, señores. No podemos esperar. Yo los otros días, el martes pasado, justamente me dio una pena tremenda. No, era lunes pasado, salí corriendo porque era un enfermo que estaba agonizando mal. ¿Me pueden ir a buscar? No, padre, tome un Uber. Bueno, me voy con el auto. Cuando llego, bueno, acababa de morir. Le pedí a la médica que me dejara pasar, me dejó pasar. Le hice, bueno, ahí en ese momento su última recomendación, ¿no? Y las últimas oraciones, ¿no? También para que el Señor lo reciba. No le pude dar en ese momento, porque ya la persona estaba muerta, pero no esperemos a último momento, por amor a Dios. Hagan trabajar a los curas. Hagan trabajar a los curas. Acá todos los que son de Constitución pueden venir, acá no hay problema. Padre, ¿usted puede venir a mi parroquia? No, pedirle a tu párroco que trabaje, decirle que es que tiene mucho trabajo, que salga. Ese es su trabajo primero. Ese es su trabajo, para eso es cura párroco. Está encargado de la cura pastoral de las almas y no puede privarle a sus feligreses. Es que tiene miedo al COVID, decirle que se haga hombre. Que se haga hombre. El sacerdote tiene el deber y la obligación, así como un médico tiene la obligación de atender a un enfermo. Y si vos vas a una terapia intensiva y no te entienden a tu enfermo o a alguien que está pasando un momento mal de salud, a armar líos, como hacemos los porteños, como dijo el Papa, que es porteño también, ¿no? Hagan lío, hace lío. Empezá a gritar, porque acá es así, si no gritás, si no haces lío, si no pasás. Acá en la Argentina, que la gente no se me vaya a asustar. Ay, padre, ¿qué consejo nos está dando? Es que a veces si no haces lío no te dan. Entonces, si el cura no te da, patea la puerta parroquial ahí hasta que te atiendan. Le doy permiso. Pero no prives a tus seres queridos de la medicina del cielo. El sacramento de la unción, sacramento de fortaleza, de la ternura de un Dios que se acerca para consolar, de un Dios que le quiere decir a ese enfermo: yo estoy con vos, yo estoy acá. Y el enfermo lo experimenta eso, señores, lo experimenta un gran consuelo. Si supiéramos nosotros lo que experimenta un enfermo, ya sea que está por partir o no haya partido, pero está atravesando un momento de dificultad, que no, si ya partido, perdón, significa que ya se fue, o que no esté tan grave, a eso me quería referir, entonces
no le privaríamos nunca. Y no esperaríamos estar ya agonizando casi para llamar al sacerdote. Por eso hoy la iglesia lo da también a los mayores de 65 años. ¿Y en qué otros casos, padre, también se puede mira, dar? yo te digo, en este tiempo de pandemia, yo ya le dije a mi comunidad, la gente que se viene a confesar y que tiene más de 65 años o 60 años o está enfermo, después de la confesión, nos puede pedir a los sacerdotes la unción, le damos la unción. Ahí tenemos los santos óleos para darle, ¿no? Porque cuando hay una enfermedad grave, no una gripe, bueno, aunque ahora por una gripe te dicen que tenés COVID, bueno, dale la unción, dale. Dios no se va a dejar ganar en misericordia y en bondad, porque el creyente se encomienda a la misericordia de Dios y a la acción del Espíritu Santo, porque la fórmula justamente de la santa unción es ¿no? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, dice el sacerdote mientras va ungiendo al enfermo, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Eso son las palabras que dice al sacerdote cuando unge, cuando administra a los enfermos este sacramento, ungiéndolos en la frente, en las manos con ese aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias con otro aceite de plantas, ¿no? Generalmente ese sacramento lo bendice el obispo, ese óleo, perdón, lo bendice el obispo el Jueves Santo. Pero todo sacerdote tiene la potestad de, si no tiene el óleo bendecido, para bendecir cualquier aceite de oliva, o no, dice el catecismo de la Iglesia Católica, si no hay otro tipo de aceite, ¿no? Y con eso administra este sacramento. Padre, una persona que, bueno, tiene una enfermedad crónica, que se va a arriesgar su vida de alguna manera porque tiene que padecer una cirugía, ¿también podría recibir la unción aunque no tenga sus 65 años? No, también podría, también debe. También debe, porque nadie sabe. Si estás bien, vamos a decir, físicamente, lo que uno tiene que hacer, por supuesto, como creyente, es confesarse, comulgar, estar en gracia de Dios, porque también es bien cierto que si se administra a una persona que ha perdido la conciencia, ¿sí?, la santa unción tiene ese otro efecto, el perdón de todos tus pecados. Por eso el sacerdote, cuando va ungiendo, que dice justamente, te libre de tus pecados, ¿no? La unción tiene eso, perdona todos los pecados. Aunque la persona esté inconsciente. Aunque la persona esté inconsciente. Porque a lo mejor en algún momento quiso confesarse, no pudo, se le complicó. Ahí quedarían sus pecados perdonados. Quedan los pecados perdonados. O sea, es bueno recalcarlo porque todos tenemos pecados. Y todos. Como usted muy bien decía, yo tengo un familiar y le quiero hacer un bien, pues qué bien mayor que se le perdonen sus pecados. Y puede ser para muchos la última tabla de salvación, porque Dios nos espera, y nos espera y nos espera. Qué importante la lectura de fe de los familiares, sobre todo de aquellos a quienes amamos y tenemos conciencia de que han vivido una vida muy lejos de Dios, o quizás no ha habido una práctica de los sacramentos que a nosotros nos da la certeza de la gracia que actúa en la vida de la persona, porque en la confesión Cristo mismo es quien nos perdona los pecados. Pero si la persona ha llevado una vida lejos de Dios, es quizás la última oportunidad. Yo le decía a una persona, bueno, a veces estas cosas que a mí me duelen, en un enfermo grave, este enfermo está esperando la visita del sacerdote. Es que los médicos no lo dejan pasar, está esperando la visita del sacerdote. Y a veces Dios dilata esa agonía. Hasta que... A ver si te cae la ficha y le llevas un sacerdote. Porque, padre, alguno puede pensar que eso sí, no ha sido una persona creyente o muy practicante, pues que no hay que llevárselo. O sea, porque él, si estuviera en sus cabales o en su conciencia, no hubiera querido que fuera el sacerdote, y a veces hay gente que se frena por eso. Bien, mal nunca le va a hacer, mal nunca le va a hacer, digo, al contrario, va a ser de un bien espiritual tremendo, que le vas a privar de ese bien, mal no le va a hacer, no lo va a matar, ¿no? Lo que lo va a matar, su muerte eterna,
va a ser privarle de ese sacramento. Lo que lo va a matar y le va a privar de esa gracia va a ser tu obstinación. Ay, pero que Dios perdona a todos. Sí, pero Dios te hace responsable a vos también de la salvación eterna de esa alma. Vos sos responsable. Si vos sos creyente, ahora si no fueras creyente, lo dejamos a la misericordia de Dios. Si en toda la familia no hubiera un solo creyente, es que el único que cree en mi casa soy yo, Padre. Es tu responsabilidad. Lucha, si lo amás, para que esa persona no parta sin recibir la gracia de Dios. Aunque se te opongan todos, no importa, aunque te tengas que pelear con la mitad de tu familia, hacerles entender que no le estás haciendo ningún daño. Matar no lo va a matar, mal no le va a hacer mal, eso segurísimo. Y más cuando Al contrario, le va a hacer un bien enorme. Pasa que la gente no ve el bien enorme espiritual que le hace. Muchas veces. Claro, lo que no vemos con los ojos a veces pensamos que no existe y a veces es lo más real, ¿no? En este caso. Padre, en cuanto a el personal de la salud, ¿también tienen responsabilidad en cuanto a facilitar al paciente auxilios espirituales? Bien, qué linda pregunta, porque aún dentro de la Iglesia Católica, por lo menos aquí en la Argentina, no sé si los hermanos que nos están escuchando en distintos lugares del mundo o de América Latina, aquí en la Argentina hay muchos centros de salud y hasta hace muy poco también centros de salud estatales, ¿sí? Donde habían capellanes, donde habían sacerdotes. Qué pena con toda esta feroz laicización diabólica verdaderamente, en donde quieren sacar la fe de los lugares públicos. Esto es realmente diabólico. Diabólico, porque en muchos de nuestros hospitales aquí en la Argentina públicos hasta una buena cantidad de tiempo estuvieron nuestras religiosas y religiosos, las hijas de la caridad, las vicentinas, en tantos hospitales públicos, en algunos todavía están aquí en la Argentina y también en lugares del mundo ya casi no hay, porque los han ido sacando, o en algunos lugares por escasez de vocaciones, ¿sí? Pero en esos lugares donde hay un capellán, donde hay un sacerdote, qué lindo, va unida la salud física con la salud espiritual, entonces es mucho más fácil. Cuando hay un personal de salud creyente, qué lindo también, ¿no? Porque vela y pide, pero claro, eso es una decisión también de la familia. En caso de que no hubiera familiares, y qué lindo, ¿no? A mí me contaban en el santuario de la Medalla Milagrosa y San Agustín, en Uruguay, nuestro santuario está justo frente a un hospital muy conocido, que es el Hospital Pasteur, y ahí trabajaban nuestras hermanas también, las hijas de la caridad, y nos contaban nuestros sacerdotes que toda la mañana, cuando se celebraba a la mañana la Santa Misa, bien tempranito, después de la misa el sacerdote iba y ungía a todos los pacientes. Y iban las hermanitas, padre, la unción, y el sacerdote iba. Digo, qué lindo eso. Claro. Qué lindo eso. Es todo un trabajo en equipo. Es todo un trabajo en equipo. Dar la unción, preparar a bien morir, como dice Francisco de Asís, hablando de la hermana muerte, porque la salud, la enfermedad va muchas veces acompañada de esta realidad que supera nuestra comprensión, que es la muerte misma también. ¿Y qué dice Francisco de Asís? Bienaventurados. Alabado sea Dios también por la hermana muerte. Nadie se escapa de ella. Nadie se escapa de ella. Bienaventurados aquellos que le llegan estando en gracia de Dios. Más, dice Francisco de Asís, ay de aquellos que les llega sin estar en gracia de Dios. Hermanitos, no hay que tener miedo a la enfermedad, no hay que tener miedo a la muerte. Es nuestra hermana, camina junto a nosotros desde que nacemos, pero qué importante cuando llegue, que nos encuentre preparados, que nos encuentre estando en gracia de Dios, vale la pena. Padre, perdón que vuelva a la pregunta, pero pienso en enfermeras, en médicos que a lo mejor trabajan en un hospital público, por ejemplo, o no, o que sea un hospital privado, que se encuentran a veces en esa situación. Si bien hay que respetar que la familia sea o no creyente o que quiera asistencia espiritual,
debe partir de ellos el decir, mire, este paciente está en un estado ya crítico, es probable que venga la muerte, si ustedes desean, busquen un sacerdote. O sea, ¿es también su responsabilidad o en ese sentido no tendrían responsabilidad? Eso sería un médico humano, la humanización de la salud, ¿no? Que tristemente hoy lo vemos nosotros, los muertos son números. Lo vemos en todo el mundo desde que comenzó esta pandemia, donde hay sectores periodísticos y aún del mundo de la salud involucrados. Las personas son, ¿qué? Números, ¿no? Pero hay médicos que tienen humanidad, y ojalá muchos médicos no pierdan esta humanidad, ¿no? Porque tiene que ser parte de ese ejercicio. La gente busca, más que un técnico, busca una persona humana que le escuche, que le comprenda. No se le puede privar a nadie de este derecho. Si el médico es creyente, qué lindo un médico creyente. Oremos por los médicos creyentes y por los médicos que puedan decirle eso. No, y también por esto que usted decía de la pandemia, como que se ha acrecentado la inhumanidad en el personal médico. Yo particularmente lo tuve que vivir con una persona muy querida y por el tema este del COVID es realmente inhumano el trato. Usted se va hacia allá, no te dan tiempo de enterarte de nada, te sacan, perdone lo que voy a decir, a las patadas, de muy mala manera, siendo un momento tan doloroso para los familiares y para el mismo enfermo, porque se encuentra solo. Y si encima se le quita lo espiritual, pues muy difícil. Así que bueno que usted lo haya dicho. Bueno, padre, nos queda muy poquito tiempo. Nos quedan todavía 5 minutos. Qué suerte, mi reloj estaba fallando. Gracias, hermana Ofelia. Padre, ¿qué relación tiene la Eucaristía con la unción de los enfermos? ¿Hay alguna relación o son sacramentos aparte? No, mira, querido, la Eucaristía se usa como el viático, perdón. La Eucaristía se usa como el viático, que es el último sacramento del cristiano. Viático viene de viaje, a los que van a dejar esta vida, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1524. La Iglesia ofrece además de la unción de los enfermos la Eucaristía como viático. Por eso, recibido en este momento del paso hacia el Padre, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene una significación y una importancia particulares. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las mismas palabras del Señor, que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 54, Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado, la Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. Así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada los sacramentos de iniciación cristiana, se puede decir que la penitencia o la confesión, la santa unción que estamos hablando y la Eucaristía en cuanto viático constituyen cuando la vida cristiana toca a su fin. Los sacramentos, entonces, hermana, para terminar de esta manera, los sacramentos son sacramentos que preparan para entrar en la patria, y a los sacramentos que cierran nuestra peregrinación. Y solamente termino con esta frase a todos los que nos están escuchando y a ustedes: nos vemos en el cielo. Sí, padre, todavía me da tiempo para una pregunta más y ahí sí ya usted nos despide. Ahí. Padre, esta pandemia ha generado, o más bien ha manifestado en la inmensa mayoría de los casos, un gran miedo a la muerte. Si somos uno de los que nos asusta la muerte, que hay mucho de natural porque no estamos hechos para la muerte, ¿qué nos aconseja? ¿En qué pensar para que la muerte no sea como eso a lo que le huyo por todas partes y que tarde o temprano me va a llegar? Me acuerdo una poesía del padre Darío Betancourt, a quien quiero muchísimo, y él en una de sus poesías decía: Señor, si este es tu deseo, vida larga no rehuyo, mas si fuese gusto tuyo, quisiera al cielo volar, ¿no? Y en su poema termina diciendo algo muy lindo, que es lo que quiero recalcar ahora, porque dice: porque
morir o vivir, ¿qué importa? Mi solo anhelo es amar. El que ama de verdad, el que ama de verdad, no tiene miedo a la muerte. Qué bien, qué bonito. Queridos amigos, todo esto para saber lo que está en nuestra mano, en nuestras manos, por el bien de los que amamos y por nuestro propio bien. Por el bien de los que amamos, en cuanto que hay mucho que sí podemos hacer cuando un ser querido está enfermo, y como el Padre recalcó, remachó, subrayó, no privemos del bien espiritual a los que lo están no solo necesitando, sino a veces anhelando y no son capaces por su limitación física de manifestarlo, de decirlo. Y nosotros, cuando estamos bien, también hagamos comprender a nuestros familiares que en el caso de que nos llegara una enfermedad o estuviéramos sin el uso de nuestras facultades, deseamos, anhelamos, queremos, damos todos los permisos para que también nos asistan espiritualmente. También no hay que esperar a no poderlo decir, ¿no es cierto, Padre? Solamente esto, yo le digo a la gente que nos está escuchando, pongan en su herencia una cláusula. La cláusula es, si cuando yo estoy muriendo no me llevas a ser el sacerdote, con escribano te desheredo, así decirle. Para los que son cristianos, lo amenazan. Mira, yo me voy a morir, todo esto es para vos, lo poco que tengo, el televisor, si tengo una casa, pero vos no me llevas un sacerdote, lo desheredo. Dejo toda la herencia a la iglesia. Así que con eso está muy bueno, Padre. Padre, muchas gracias por su tiempo, por ese apasionamiento que pone en las cosas de Dios, que ciertamente nos motiva a dar lo mejor de nosotros y a recibir lo mejor de Dios, que siempre va a ser en bien nuestro. A todos ustedes, queridos amigos oyentes, gracias por estar en sintonía con nosotros y los espero la próxima semana en nuestro espacio de Solo el Amor Crea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza malherida y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como
tú espera nuestro sí de amor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro